Comentaba yo con el oficial y con Verónica que cuando yo hacía el servicio militar en 1987, cuando el Cano tenía 60 años, me propusieron, yo estaba en el Constitución, me propusieron el dar la vuelta al mundo con el Cano. Yo dije que no, o sea, esto es una barbaridad, ¿sabes? O sea, yo lo pienso y digo, qué barbaridad, llevaba un mes en el Constitución y dije que no daba la vuelta al mundo con el Cano, y sinceramente no sé muy bien por qué dije que no, lo comentaba antes con ellos. No sé qué me impulsó a decir que no. No tenía ningún motivo para no irme con el Cano. De los 10 viajes al mundo que ha dado, o sea, la oportunidad de que te digan, ¿quieres ir con el Cano? Decir que no. La verdad es que me da vergüenza hasta decirlo. Pero fíjense lo que fueron las circunstancias. 2 meses después terminé en mi destino de la Capitanía General del Estrecho, la calle Real en San Fernando, y allí conocí a un capitán de intendencia de Marina, que fue el que puso en mis manos la documentación de la explosión de Cádiz, 1947, una explosión que todo el mundo conocemos, y una documentación que todo el mundo consideraba perdida, con toda la investigación, con parte de la investigación militar que se llevó a cabo sobre todo para la identificación de cadáveres. Si me hubiera ido con el Cano, no habría nunca, jamás en la vida, probablemente haber llegado a las conclusiones en las que yo llegué en mi investigación. Es decir, aquello fue una cara de la moneda donde la cara o la cruz te lleva a un lugar o a otro, ¿no? La verdad es que por un lado me hubiera gustado tener la experiencia que han tenido ellos de haberme montado, aunque fuera 8 días en el buque Juan Sebastián Elcano, y sin embargo, bueno, ya digo que el destino me llevó a otro sitio. Yo voy a presentar, para que hablen de lo que es una experiencia dentro del buque escuela Juan Sebastián Elcano, y lo que debe ser no un periplo con el Juan Sebastián Elcano, lo que debe ser un día de navegación con el Juan Sebastián Elcano, al alférez de navío Ignacio Crueiro Méndez, que yo creo que su currículum se define, como él bien dice en sus redes sociales, es un enamorado, un apasionado del mar desde hace muchísimos años. Bueno, yo creo que empezó como voluntario de la Cruz Roja en 1997, 95-97, como socorrista acuático, me imagino que también con el buceo. De hecho, ha estado destinado en el núcleo de buceo del Cantábrico, y toda su vida ha sido una vida naval. No obstante, va más allá su cultura naval, hasta el punto de licenciarse en Ingeniería Técnica y Estructuras Flotantes Portuarias por la Universidad de Vigo. También en la Universidad de La Coruña ha tenido formación en Ingeniería Naval y Oceánica, y en la Escuela Naval, por supuesto, donde aparte de táctica naval, pues comunicaciones, maniobra, navegación, toda una vida dedicada al mar. En el año 2009 estuvo destinado también en el patrullero Vencedora, en el P-79. En 2010 se embarcó también en el 80 crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano, como alumno del Cuerpo General. Posteriormente, en el año 2015, prestó servicio en el buque de aprovisionamiento y combate, lo que se llama un BAC, el Cantabria en concreto, donde ha desempeñado los puestos de oficial de cubierta y oficial de asuntos públicos, participando en diversos despliegues y operaciones con la OTAN y ejercicios internacionales. Y en la actualidad, que es el caso que nos trae, es oficial de puente del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, y es oficial de información pública del buque desde su embarque en el año 2017. También es, bueno, en inglés es Community Manager, ¿no?, de las cuentas oficiales. Las cuentas oficiales no es que sea el tesorero, sino que lleva las redes sociales del buque. Porque claro, esto digo, lo voy a explicar, no vaya a llevar confusión, no es el tesorero, es el que lleva las cuentas oficiales. Cuando hablamos de las cuentas de Facebook, Instagram, porque una de las
yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene la administración pública, sobre todo la Armada, en los últimos tiempos, es dar a conocer toda esa actividad que ellos desempeñan. El oficial Grueiro actuó también como enlace con La Voz de Cádiz, con el periódico La Voz de Cádiz, en este 90 o 90º crucero de instrucción que se realizó entre febrero y agosto del año 2018, en el que embarcó también una persona que pertenece a la sociedad civil, que es Verónica, que es nuestra segunda conferenciante, Verónica Sánchez Moreno, que yo la conozco a ella también, bueno, por una casualidad también vinculada a las emergencias, bueno, mi campo, mi terreno, ya ven que es las catástrofes, las emergencias, y yo la conocí en Sevilla precisamente en unas conferencias, bueno, en una conferencia anual que hace el Campus Internacional para Seguridad y la Defensa, que es un tema en la que ella periodísticamente es la que está especializada. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. También hizo allí un máster en comunicación de la defensa y de los conflictos armados, es decir, que ya desde los principios de sus estudios periodísticos ya ella está muy orientada a lo que es la defensa, es decir, por casualidad no ha ido al Cano, ni ha ido elegida voluntariamente al Cano, y probablemente sus directores pues pensaron en ella por este impresionante currículum. Es redactor y colaborador, ha sido de muchos medios, de revistas y empresas del sector, como Vida Internacional, Compañía General de Imagen y Sonido, Press Cutting Service, Agencia SIN, Revista Tenía Digital, Red Team, La Razón, como periódico, y actualmente pues todo el mundo ya la conocemos en La Voz de Cádiz. También ha sido responsable de comunicación de AFANAS, ha sido también responsable de comunicación de este propio Campus Internacional para Seguridad y Defensa, en CISDE. En materia de seguridad ha colaborado con el Observatorio de Inteligencia, Seguridad y Defensa, con la Revista Española de Defensa, con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con la Asociación ARES de Reservistas Españoles. Es cofundadora de una plataforma llamada Bab al-Shams, donde, bueno, distintos periodistas pues, bueno, están siempre metidos en los conflictos, sobre todo por ejemplo, han estado en Túnez, en Turquía, en fin, siempre donde hay zonas de conflicto ahí están ellos un poco para dar a conocer aquello y en fin, enfocar un poco la problemática de todos estos países y zonas de conflicto. La verdad es que hoy en día leer una noticia de prensa y que lo que estás leyendo realmente te instruya, hay muy pocos casos, porque el periodismo está realmente en una situación rozando niveles muy bajos, ¿no? Y cuando uno lee artículos de Verónica se da cuenta de que hay gente en el periodismo que sabe investigar, que sabe trabajar, que le apasiona su trabajo. Cuando uno lee un periódico ya va buscando a Verónica, va buscando a otros compañeros que yo conozco del mundo de la prensa que sí que verdaderamente transmiten con sentimiento lo que piensan, y para mí es una de las mejores periodistas que hoy por hoy se puede leer, y en concreto ahora mismo en La Voz de Cádiz. Ya digo que no es casualidad que la seleccionaron o ella misma se presentara para embarcarse en el Funchal durante 8 días con el navío, con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, durante 8 días hasta aterrizar en La Palma, o en Las Palmas. Y esa crónica de esos 8 días es lo que ellos van a contar y sintetizar en muy poco tiempo, porque me imagino que aquello debe ser un relato casi infinito. Así que les dejo la palabra a los dos, que seguro que nos van a deleitar con esa crónica. Así bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Antes de nada, agradecer la presentación y que casi ha quedado justificado todo ya con esa presentación. Agradecer a la Asociación de Vecinos Segunda Guada que me hayan permitido participar, y bueno, y a Verónica que se haya acordado de mí para esta pequeña presentación. Yo, para empezar, voy a contextualizar un poquito lo que es Elcano y lo que significa un poquito nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Bueno, mi parte la voy a hacer en dos. Primero esas dos partes que vemos ahora, embajador y navegante, donde voy a hacer esa pequeña descripción del barco. Voy a tratar un poquito pues cómo llegó la voz de Cádiz a bordo, y luego posteriormente, pues ya después de Verónica, haré un par de entradas más. El Juan Sebastián Elcano, lo que nosotros llamamos nuestro embajador y navegante. El Juan Sebastián Elcano es un buque, desde luego para nosotros, para la Armada, muy especial, por todo lo que significa. Para empezar, es el centro de formación de todos los oficiales de la Armada durante una parte de su periodo de estudios. Todos los oficiales de la Armada desde el año 1928, de cuerpo general, hemos pasado por sus cubiertas y hemos hecho un crucero de instrucción que siempre nos marca mucho en lo que va a ser nuestra carrera militar. El buque escuela Juan Sebastián Elcano, voy a dar ahí unos pequeños datos técnicos sin entrar en mucha profundidad para aburrir a nadie. Es un buque escuela que tiene una eslora de 113 metros. Eso lo convierte a día de hoy en el tercer buque escuela más grande del mundo. Tiene una superficie bélica, para que se hagan una idea, de 3.000 metros cuadrados, lo que equivale a medio campo de fútbol. 4 palos, que aquí en Cádiz yo creo que todo el mundo los tiene más que conocidos. Con un aparejo muy especial que lo diferencian además del resto de buques escuelas que hay en el mundo. Y lo hacen, tiene una seña de identidad por todos los mares por los que navega. Es el único buque escuela del mundo que lleva este aparejo. De hecho, hay un buque escuela que también se hizo aquí en Cádiz, la Esmeralda, que tiene la Armada chilena, pero es que ni siquiera su hermano gemelo pequeño, que es la Esmeralda, lleva el mismo aparejo. Eso lo hace único en el mar, y eso se nota cuando aparece en los puertos, que todo el mundo reconoce a Juan Sebastián Elcano. Es un museo flotante. En sus 92 años casi como buque, 91 al servicio de la Armada, ha pasado por todo el mundo, y todo el mundo ha querido formar parte de Juan Sebastián Elcano. Entonces, pueden ver en la parte derecha superior de la diapositiva la cámara del comandante, por ejemplo, donde ahí hay regalos de prácticamente todos los gobiernos que tienen costa en el mundo. Hay auténticas piezas que son dignas de ver. Y por ejemplo, ahí lucimos nuestras 9 Boston Teapot, que es un premio que reciben los buques de vela cuando en 124 horas han hecho la mayor distancia posible. Elcano lo ha conseguido en 9 ocasiones. El único barco que hay ahora mismo, el único buque escuela que tiene otras 9, es la fragata Libertad de la Armada Argentina. Ya digo, el barco en sí es un museo. Cada parte del mismo está lleno de recuerdos de esos 92 años. ¿Y quiénes somos el Juan Sebastián Elcano? Pues bueno, pues el Juan Sebastián Elcano somos en torno a 186 militares de todas las categorías, ahí pueden ver, a los que además, cuando hacemos un crucero de instrucción, pues se nos suma una serie personal, como no, los guardiamarinas, profesores, la banda de música, un carpintero civil, un peluquero civil. Eso somos nosotros. Somos militares, civiles también, pero al final somos unas 235 personas, más o menos, que fue lo que tuvimos durante este crucero de instrucción, que viven en esos 113 metros que les decía antes durante 6 meses. Durante 6 meses, que es la duración estándar de un crucero de instrucción,
en el que al menos el 75% de ese tiempo hay que pasarlo navegando. Es decir, cuando uno oye crucero, pues piensa en un barco de recreo donde va a pasarlo bien. Y, hombre, hay que procurar pasarlo bien, pero ahí vamos a trabajar, a formar a los guardiamarinas con una formación integral multidisciplinar, donde se hace una formación técnica, marinera, física, en valores, en respeto, y donde hay momentos buenos, pero hay muchos momentos malos. Háganse una idea, eso, 235 personas metidas en esos 113 metros de acero y madera. En su historia el barco pues lleva más de 14.000 singladuras. Singladura es un día de mar, para que lo entiendan. Es decir, si juntáramos todas las navegaciones que lleva el barco, lleva 35 años navegando. Que ya son años. Hay muchos barcos que no llegan a eso en su vida, no navegando. Son más de 1 millón de millas náuticas. Ahí tienen, 87 vueltas al mundo. Y más de 20.000 marinos de España han navegado entre sus cuadernas. Desde luego, en la Armada Española es un auténtico referente, y como les decía antes, en el mundo también. 71 países visitados. Ahí, pues bueno, figuran los que más han sido visitados. 166 ciudades. O sea, ha pasado prácticamente por las costas de todos los países con los que España tiene relación del mundo a lo largo de esos 90 años. Aún así, siempre se nos queda alguno y vamos poco a poco aumentando esa lista. Luego les daré una pista. Es indudable, como se comentaba antes, la relación de Cádiz con el Cano. O sea, fue el seno del que nació, aquí en el astillero de Cádiz, votado en el año 1927, y obviamente el lugar de nacimiento para todos es una referencia, y para el Cano, indudablemente. Pero es que no le llegó con nacer aquí. El Cano ha vivido aquí. Bueno, el primer crucero de instrucción que hizo en 1920... Perdón, el primer crucero de instrucción no. La primera navegación que hizo en 1928, con el rey Alfonso XIII a bordo, la hizo saliendo de Cádiz, como no podía ser de otra manera, para ir a Málaga. Pero es que realmente el Cano vive en Cádiz. El Cano, todos los cruceros sale de Cádiz, y todos los cruceros, si no bien como cruceros guardiamarinas, porque la mayoría de las veces los guardiamarinas se quedan en Marín antes de llegar a Cádiz, el crucero al final rinde en Cádiz. Cádiz es su puerto de zarpe y es su puerto de arribada al final de su viaje. Eso se nota porque es una ciudad que siempre nos acoge. Yo que ya he tenido la suerte de hacer 2 cruceros de instrucción, es una ciudad que nos acoge con auténtico cariño. La vida a bordo, lo que comentaba, 235 personas. La vida a bordo, pues, es intensa. A mí me hacía gracia una vez una persona que no sabía de esto de navegar, que decía, ¿y de noche cómo hacéis? ¿Cómo hacemos? Claro, ¿paráis el barco? No. Obviamente no. El barco va a las 24 horas trabajando. Y trabajando muy duro. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es, pues bueno, diversas estampas de la vida de los guardiamarinas. Como decía, los guardiamarinas tienen una formación multidisciplinar. En la parte de la izquierda vemos la formación académica. Ellos van cursando incluso asignaturas de la carrera universitaria que cursan en la Escuela Naval Militar. Aparte de otras asignaturas, para eso embarcan profesores civiles, universitarios. Aparte de las asignaturas que les impartimos los oficiales de a bordo, que son más de tipo naval. A la derecha, pues bueno, por ejemplo, ven la observación del sol o observación de las estrellas, porque hay una cosa que la Armada Española procura también mantener siempre, y son las tradiciones. El respeto al pasado, pero no solamente por respeto.
Eso que ven ahí es la observación, en la parte alta la observación del Sol, la parte baja la observación de las estrellas, para conseguir la situación. Hoy en día, la era de la tecnología, utilizamos GPS, utilizamos giroscópicas electrónicas, que nos dan la posición exacta del barco en cualquier momento. Pero aquí los guardiamarinas aprenden a, sea cuales sean las circunstancias, fallen los equipos que fallen, ellos van a saber dónde están. Y si saben dónde están, por lo menos tienen el punto de partida para saber a dónde van. Pues lo que decíamos, formación física, mucho trabajo, esos 3.000 metros cuadrados de velas que tiene el barco, tiene algunos apoyos mecánicos, pero hay que tirar mucho de brazo para mover esas velas. De todas las velas que ven, solamente hay, de las 20 velas que tiene el barco, hay 8 que se mueven casi con exclusiva con un motor. Todas las demás van a mano. Tienen formación en navegación, es su primer contacto con una navegación de larga duración, con una exigencia bastante fuerte en sus conocimientos técnicos. Como decía antes, tenemos un peluquero civil, claro, 6 meses en la mar, pues imagínense, y por ejemplo el cruce del Atlántico es un mes. Alguno, como no unos días antes de llegar al puerto no pase por allí, pues iba a aparecer cualquier cosa menos un guardiamarina o un marinero. Una cosa que también quiero hacer un especial hincapié, en la parte inferior izquierda pueden ver trabajando en la cocina. Dense cuenta, 235 personas. La gente de cocina hace comida como para una boda 2 veces al día durante 6 meses. Y como dicen ellos, es que toda esta gente tiene la mala costumbre de querer comer todos los días. Entonces, pues bueno, se puede hacer una idea del trabajo que hay ahí. La imagen de al lado, por ejemplo, es el velero cosiendo las velas, porque en 6 meses nos pasa un poco de todo. Y se rifan velas, se rompen cabos. Y como decía al principio, de día y de noche, las 24 horas. Y no solo navegar, trabajar. O sea, no es extraño que en una navegación de noche de repente se toque maniobra general para que me entiendan, es cuando hay que hacer una maniobra donde se necesita a todo el personal en sus puestos, pues porque de repente el viento aumenta de intensidad y hay que llamar a todo el personal en mitad de la noche para hacer una maniobra general y cambiar las velas. Una maniobra general para cambiar, por ejemplo, el aparejo, porque el viento ha cambiado de dirección, puede ser 1 hora y media, 2 horas de trabajo. Pues bueno, si estamos en el Caribe con calor, pero si como este año hemos pasado por los canales patagónicos, a lo mejor con una sensación térmica de menos de 3 grados, bajo cero. Y con esto llegamos. ¿Y por qué viene la voz de Cádiz a bordo? Pues bueno, pues porque vamos a hacer el 90 crucero y como decía antes también, nos gusta hablar de lo que hacemos. Nos gusta enseñar lo que hacemos a las Fuerzas Armadas, a la Armada y en concreto al Cano. ¿Por qué? Porque queremos que nos conozcan. Al fin y al cabo no somos más que pues, un servicio de la sociedad y que además pagan todos ustedes, con lo cual qué mejor que enseñar en qué se están gastando su dinero. Bueno, ese fue el 90 crucero que realizamos este año, una vuelta a Sudamérica, crucero intenso, duro, y en el que Verónica y Antonio pues embarcaron en Funchal y desembarcaron en Las Palmas. Fue una parte muy pequeñita, pero bueno, yo creo que se llevaron una muy buena idea de lo que significaba unas singladuras en el Cano. La razón de que ellos vinieran pues fue simplemente eso, que lo pidieron para empezar y que nosotros queremos contarlo. Queremos que la gente sepa lo que hacemos, queremos que la gente sepa cómo vivimos, que estamos, pues eso, 6 meses fuera de casa, que la mayoría dejan familias,
que no todos los días hace buen tiempo, que cuando vamos al Caribe, pues a lo mejor tenemos la suerte de estar a 20 grados, pero a lo mejor nos vamos a los canales patagónicos y estamos en negativo. Y eso nosotros procuramos contarlo, como también se comentaba y voy a comentar ahora, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestros medios de comunicación, pero somos conscientes de que eso no llega, hace falta algo más. Y desde luego una cosa que ayuda es la prensa. Y digo la prensa en mayúsculas porque no es lo mismo la prensa donde trabajan periodistas que lo que hoy en día a veces algunas corrientes de noticias que no son fiables. Entonces, cuando un medio que sí que es prensa, que sabes que tiene una repercusión en la sociedad, que tiene una credibilidad, te ofrece venir a contar lo que haces, pues sin duda alguna dices, adelante. Y simplemente ya, antes de finalizar esta parte de la intervención, pues hacer esa reseña de que las Fuerzas Armadas han apostado muy fuerte por la comunicación. El Ministerio de Defensa tiene sus redes, Armada tiene sus redes, ahí podemos ver las portadas de las páginas de Facebook, de Instagram y de Twitter de Armada. Y ahí básicamente lo que hacemos pues es eso, contar lo que hacemos en la Armada, para que se nos conozca y para que un poco entiendan lo que es la vida en los buques. Y nosotros en concreto, el Juan Sebastián Elcano tiene la suerte también de contar con cuentas oficiales. Y tenemos nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Instagram, donde, bueno, pues vamos poniendo un poquito también de lo que somos y lo que vamos haciendo por el mundo. Y nada, finalizo esta parte. Buenas a todos. Me sumo al agradecimiento de Ignacio y a las amables, muchas gracias por tus amables palabras. Bueno, nosotros, el Juan Sebastián Elcano salió de Cádiz el 11 de febrero, como pueden ver. La primera parte fue el tránsito de Cádiz a Funchal, y ahí en Funchal fue cuando llegamos nosotros. ¿Por qué marcamos nosotros? ¿Por qué lo pedimos? Bueno, al principio todo empezó en la redacción hablando si podíamos hacer el tránsito. No sé si ustedes saben que cuando el crucero de instrucción llega a su fin, normalmente llega a Marín, a la Escuela Naval Militar, y luego hacen el tránsito de Marín hacia Cádiz. Nosotros en inicio pedimos ese pequeño tránsito, y al final, hablando con el equipo de comunicación del Elcano, nos dimos cuenta que realmente lo interesante no era contar eso, lo interesante era contar lo que es la vida a bordo y la instrucción que hacen los guardiamarinas, ¿no? Los guardiamarinas desembarcan en Marín, entonces ese tránsito no se hace con guardiamarinas. Así es que nada, pues pedimos eso, hacer ese pequeño trozo del crucero de instrucción, del 90 crucero de instrucción de Juan Sebastián Elcano, y llegamos a Funchal un 16 de febrero por la tarde. Más o menos les hago un resumen, ¿no? Si tienen alguna duda, cualquier curiosidad, me lo preguntan, porque a lo mejor les da alguna curiosidad del día a día que no les contamos sin ningún problema. El 19 de febrero salimos de Funchal, estuvimos unos días con ellos allí en el puerto, viendo también lo que hacían en puerto, porque el Juan Sebastián Elcano también es la embajada flotante de España allí donde va, y nos parecía muy interesante contar lo que hacen en un país extranjero como Portugal, ¿no? En este caso, Funchal está en la isla de Madeira de Portugal. Y nada, el 19 de febrero salimos de Funchal con ellos, lloviendo, que llovía, como ven. Y el día 22 de febrero llegamos a Las Palmas. También estuvimos unos días con ellos en Las Palmas, y ya el 24 de febrero, un sábado, nos volvimos a Cádiz. Ellos siguieron, dieron la vuelta a Sudamérica, y el 11 de agosto volvieron aquí. En este caso volvieron directamente a Cádiz, no hicieron la tradicional escala en Marín.
volvieron directamente con toda su dotación y guardias marinas aquí en Cádiz. Bueno, pues estos 8 días yo creo que se resumen en esta palabra, que es trabajo, trabajo y trabajo. Dormimos poco, trabajamos mucho, le dimos mucha la castaña a Ignacio, que fue nuestro enlace y con el que estábamos siempre Antonio y yo. Entonces, primero tuvimos que... Lo importante era, por la tarde, nosotros teníamos que mandar siempre nuestros reportajes. Llevábamos 2 reportajes diarios, en el que mezclábamos tanto el día a día de la navegación o del puerto, como reportajes concretos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre de lo que se hace una noche en el Cano, por ejemplo, ¿no? Y nada, tuvimos que intentar mandar aquello que está muy bien cuando estás en puerto, pero navegando es una odisea, poder mandar toda la información. También nos aprovechamos de Nacho, porque nosotros nos quedamos no tuvimos conexión en ese tiempo que estuvimos navegando. Si no hubiese sido por él no hubiésemos podido mandar nada y entonces nuestro jefe no hubiese estado tan contento. Y nada, todos los días en papel hicimos un blog especial para el 90 cruce de instrucción, ese blog que se llama Cuaderno de Bitácora La Goza en el Cano. ¿Tenemos conexión a internet? No. Bueno, vale, no pasa nada. ¿Conexión a internet tenemos? O sea, si yo pincho, ¿nos sale o no sale? Vamos a probar, a ver qué pasa. No sé, vamos, allí tenemos wifi. Vamos a ver si se conecta. Bueno, vamos. No sé si llegará. La dirección es esta, cano.lagodigital.es, y también mandábamos la información y va en papel 2 páginas. Parece que no. Ya la idea. Tenemos ahí en la entrada, vamos, en la secretaría. A ver si se abre, ¿eh? Porque a lo mejor tenemos A ver, suerte, ¿dónde ¿no? sale? Pero, aquí tienen los archivos, van por meses. Cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que no se podía quedar allí el cuaderno de bitácora, que había que continuarlo, y continuamos. Y nada, nos fueron contando, ahora lo desarrollaré más adelante, pero nos fueron contando lo que desde el cruce de Ecuador hasta lo que hicieron en cada uno de los países, cada uno de los puertos a los que llegaron. También seguimos publicando reportajes de información que nos hayamos traído, porque 8 días en el Cano dan para mucho. Y bueno, les voy a poner de los reportajes que hicimos en el Juan Sebastián del Cano. Pues desde una entrevista a la Guardia Marina, en esta promoción solo había una Guardia Marina chica, Carmen Náfara, y esto que en el propio barco estudiaban para Guardia Civil Oficial la gente que quería seguir promocionando, la llegada a Las Palmas. Le hicimos también un reportaje a la banda de música, formada por 7 infantes de marina. Hicimos también un reportaje sobre el vino el palo cortado que dio la vuelta a Sudamérica con el Cano. Y llegada a Las Palmas. Bueno. Para hacer una retrospectiva desde que llegamos, realmente aquí empezó todo. El día en que sus majestades, Felipe y Juan Carlos, visitaron el Juan Sebastián del Cano en la Arsenal de la Carraca, donde tiene su base el barco, y fue el inicio de este cruce de instrucción, conmemorando, no sé si ustedes saben, que en 1519 salió de Cádiz, de San Lucas, la expedición, entonces comandada por Fernando de Magallanes, que dio la vuelta al mundo, ¿no? Magallanes murió durante el viaje, el que terminó el viaje fue Juan Sebastián del Cano, y además de él partió la decisión de no volver por donde habían venido, porque ellos ya habían llegado a las islas de la Especería, que era donde querían llegar.
sino de continuar el viaje, y fue la primera circunnavegación del mundo, ¿no? La primera vuelta al mundo. Y precisamente fue el buque escuela de la Armada Española, lleva el nombre de un navegante vasco, español vasco, que dio la primera vuelta al mundo. Les cuento todo esto porque durante la visita de los Reyes se hizo el gallardete que conmemora el 500 aniversario, el inicio de las conmemoraciones del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Bien, fuimos desde Funchal, hicimos varios reportajes. El primero fue cuando llegamos. Este reportaje, cuando llegamos, nos encomendamos a las manos de Nacho porque tuvimos un gran retraso en el vuelo. Entonces nosotros teníamos programado llegar por la mañana y sacar nuestro primer reportaje de la llegada del Cano a Funchal, pero claro, nosotros no estábamos. Y entonces con eso ya contaban en la redacción con ese espacio para el día siguiente, y él nos contó cómo había llegado, y nosotros, en base a lo que él nos dijo y en base a algunas fotos que tomó mi compañero Antonio y algunas que nos pasaron ellos, pudimos montar el primer reportaje. El segundo, sin novedad, mi comandante, es un cambio de guardia, que en el Cano se hacen un montón, pero que realmente la gente no lo conoce, porque para ellos es una cosa totalmente común, que nosotros la primera vez que lo vimos nos quedamos con la boca abierta. Con esto nos dimos cuenta que lo que para ellos eran cosas naturales, eran cosas del día a día, para nosotros era noticia. ¿Qué pasó? Pues que todo era noticia en el Cano. Es que todo. No había momento del día en el que no hubiese algo que no era digno de dar a conocer a la gente. Bueno, luego el buque Escuela de la Armada sale a pasear por Madrid. Es un reportaje tanto de los guardiamarinas que ese día, pues eso, cuando llegan a puerto hacen de embajadores también ellos y representan a España allá donde van. Ese mismo día también el comandante dio una conferencia allí y se intentó dar un concierto que no, porque estaba lloviendo. Porque también llovía. Y el último, españolear mucho allá donde la vida os lleve, es el reportaje de... he perdido el otro, que lo quería yo mostrar. Igual la lía. Es una jura de bandera que hubo a bordo del Juan Sebastián del Cano. Y estas fueron las palabras, un trocito del discurso que el comandante dio a los jurandos, a las personas que fueron a jurar bandera allí, y la verdad que me gustó mucho la expresión, ¿no? Y intentamos, en todo momento intentamos que la gente se sintiera que estaba allí, ¿no? Que estaba con nosotros. Por eso intentamos contextualizar mucho. Yo empiezo mucho, casi todas mis crónicas son así. Amanece el domingo, último día de puerto en Funchal, eso, ¿no? Como un cuaderno de bitácora, que la gente se sintiese que estaba allí. Ahí era un domingo en el que hubo misa y luego hubo la jura de bandera. De Funchal hicimos 280 millas hasta llegar a Las Palmas, y durante el viaje pudimos hacer todos estos reportajes. Rumbo a Las Palmas a toda vela es la salida de Funchal. Estaba lloviendo, como veis en la diapositiva de fondo, es una foto de mi compañero Antonio. Estaba lloviendo cuando salimos de Funchal también. La siguiente, llevar a bordo del Cano a la Galeona, es una gran responsabilidad espiritual. Fue una entrevista con el pater, con el cura que va a bordo del barco. No sé si lo saben, pero este año embarcaron a la patrona de Cádiz, una réplica de Nuestra Señora del Rosario. La embarcaron y hizo todo el viaje con ellos. En el corazón del Cano es un reportaje sobre la sala de máquinas. Entramos a sitios en los que no se suele entrar en el Cano. Nosotros tuvimos la suerte de entrar en la sala de máquinas. Una noche en el Cano, el buque Escuela de la Armada, el Cano no duerme nunca, entonces también queríamos hacer un reportaje de la gente que sigue trabajando de noche,
La gente... El Cano es una ciudad pequeña, pero es una ciudad. Una ciudad en la que hay una lavandería que trabaja de noche, en la que hay un panadero que hace un pan riquísimo que también trabaja de noche, en la que hay un señor que ocupa el puesto del guindola, que es el que se queda detrás, cuyo relevo es cada media hora. Si en algo me equivoco, me dice. No, aprendió bien. Y cuya misión es vigilar en todo momento que nadie caiga por la borda. Nada se deja al azar, todo tiene que estar muy controlado. Entonces, bueno, y también el puente, ¿no? Claro, en el puente también el barco no llega de noche y todos se van a dormir, ¿no? Ellos tienen sus guardias en puente también. Un viaje en el que no cambia sus vidas es... Hablamos puramente de los guardiamarinas, de lo que hacen allí los guardiamarinas, de cómo es su día a día, que reciben clases teóricas, clases prácticas, colaboran en la maniobra, van rotando por los diferentes puestos. Y luego encuentro la mar Camino de las Palmas fue porque cuando ya estábamos llegando a Las Palmas nos encontramos con el buque de acción marítima Meteoro y con un helicóptero de la 10ª Escuadrilla de aeronaves de la Armada que estaban allí, no tengo claro, haciendo unas maniobras o vinieron tal, pero fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito ver cómo el helicóptero saludaba al barco, cómo el barco saludaba al helicóptero y cómo los dos barcos se saludaban entre sí. Una muy bonita llegada a Las Palmas. Y el Cano se pone guapo para entrar en Las Palmas, pues cuando el barco va a entrar en cada uno de los puertos, pues eso, aquello es que no sé decirles, es como es una ciudad con 235 personas todo el rato corriendo, ¿no? Todo el rato corriendo, y cada uno con su función. Es decir, el que tiene que limpiar los escalones, tiene que limpiar los escalones. El que tiene que pintar el desconchecito que queda, tiene que pintar el desconchecito. Los que tienen que dar las conferencias para entrar al puerto, se juntan, dan las conferencias para entrar al puerto. Cada vez que van a entrar al puerto hacen una conferencia de seguridad. Se hace una conferencia sobre la navegación en sí, que es la más profesional, una conferencia cultural donde se explica pues cómo va a ser el puerto, lo que se va a encontrar la dotación, pues de todo, desde sitios donde comer a dónde ir a sacar dinero a un cajero, y una de seguridad. Y bueno, también luego esta conferencia se da a todos, a toda la dotación del barco y también los guardiamarinas, y luego ellos, los oficiales, tienen una conferencia para ellos. Nosotros estuvimos en las dos y también tienen un briefing metodológico. Y de aquí les voy a enseñar, si lo encuentro, yo creo que sí. El de la noche en el Cano, porque me parece uno de los más entrañables. Este es el puesto de guindola, era el que les decía que está siempre en la parte de atrás, en la popa del barco, para vigilar que nadie se cae, y si cae, da la borda alarma. Panadero. Alejandro. Bueno, aquí vamos explicando todo lo que... Hasta que llegamos a Las Palmas. En Las Palmas también, cuando llega el barco a puerto, la actividad es frenética. También intentamos publicar cosas que no habíamos publicado, por ejemplo, lo de la banda sonora, que lo hicimos durante el tránsito, que era ese reportaje sobre la banda de música que va a bordo, lo publicamos ahí. Alguna entrevista, y luego ya cuando nosotros nos fuimos, ellos tenían previsto salir de Las Palmas por la tarde y tuvieron que adelantar su salida por la mañana porque según saliendo de Las Palmas se comieron una gran borrasca. Nosotros llegamos el sábado 24 aquí a Cádiz, volamos de Las Palmas a Sevilla y nada, el día 25 nos tocó trabajar, domingo, porque el lunes 26 de febrero sacábamos el reportaje grande, que fue un reportaje sobre toda nuestra navegación.
sobre los 8 días que estuvimos a bordo del Juan Sebastián Elcano. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez embarcado en un buque de la Armada y si ha estado viviendo hombro con los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas Españolas, pero pero cuando una está tanto tiempo se da cuenta de muchas cosas, y de tantas cosas nos dimos cuenta, Antonio y yo, que cuando llegamos le dijimos al director que ese día el editorial del periódico, el apunte, lo hacíamos nosotros, porque les queríamos agradecer todo lo que nos habían, el gran aprendizaje que habíamos traído, personal y profesional, del barco, que les queríamos agradecer cómo nos habían acogido, y entonces publicamos este editorial, del que les voy a leer un poquito, no sé si todo. Cuando un periodista llega a cualquier sitio con esa carta de presentación, la de esta profesión por delante, en muchas ocasiones se encuentra con el pequeño muro que el interlocutor pone queriendo sin querer. Es así y estamos acostumbrados. La desconfianza en los que ejercemos este oficio, merecida o no, es algo con lo que vivimos todos los días. Por eso, cuando el pasado 16 de febrero embarcamos en el Juan Sebastián del Cano, contábamos con una pared que nunca existió. Desde el primer momento, el equipo de La Voz, que tenía ante sí el privilegio de contar desde dentro el día a día del buque escuela de la Armada Española, se sintió parte de su dotación. Vivimos las actividades del barco en Madeira, la salida hacia Las Palmas, los cambios de guardia o la maniobra general de recogida de paños. Entramos en la sala de máquinas, a la cocina, al despacho del comandante o al sollado de guardiamarinas. Pasamos una noche en vela, estuvimos en los briefings de meteorología o de preparación de la entrada en puerto. Asistimos a las clases de los guardiamarinas o al encuentro en el Atlántico con otro buque y un helicóptero españoles. Y todo ello desde el principio lo hicimos como 2 miembros más de la dotación. Así nos sentimos porque así nos hicieron sentir desde el comandante hasta los marineros, pasando por oficiales, suboficiales y guardiamarinas. Todos y cada uno de ellos han hecho que el cuaderno de bitácora de La Voz en el Cano haya sido, como pretendíamos, una ventana para contar a la sociedad española el día a día de un buque en el que jamás se descansa, porque la actividad en esta pequeña ciudad que navega es constante de proa a popa las 24 horas del día. Por ello, muchas gracias a todos los que forman la dotación del Cano y a los guardiamarinas que reciben una formación integral en él. Mención especial merece el equipo de información pública con el que hemos trabajado codo con codo durante estos días. Gracias también a la Armada por hacer posible este ejercicio de transparencia. Y por supuesto gracias a los lectores que han seguido la aventura. Decíamos también en este pequeño agradecimiento, ahora el Bergantín y Goleta navegan de Manda de Río de Janeiro y van a cruzar el Atlántico. La primera ciudad que tocaron fue Río de Janeiro un mes después, estuvieron un mes de tránsito desde Las Palmas hacia Río de Janeiro, para dar la vuelta a Sudamérica su 90 crucero de instrucción, en el que además conmemora el inicio de las celebraciones del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, completada por el navegante vasco de quien lleva el nombre. Y les decíamos a ellos, sabemos que estaréis 6 meses fuera de casa, que habrá días buenos y menos buenos, que la convivencia es dura, pero también sabemos que sois los mejores embajadores de España y que los guardiamarinas aprenderán mucho a bordo. Por nuestra parte, nunca olvidaremos el tránsito de Funchal a Las Palmas, cuando fuimos 2 de las 233 almas del Juan Sebastián del Cano. Todo eso les quisimos decir y no sabíamos cómo decírselo, cómo darle las gracias por el conocimiento que hemos traído, que nos va a servir tanto en nuestra vida profesional como personal, estamos seguros, Antonio y yo. Bueno, esta fue la portada de ese día, 8 días y 8 noches de aprendizaje marinero. Yo cuando llegué al Cano a los cabos las llamaba cuerdas, ¿te acuerdas? Fue bueno, gran aprendizaje. Obtuvimos mucho del cuaderno de bitácora, incluidos premios. La mención especial del premio Cádiz de Periodismo, también una mención especial de los premios Armada. Nos decían en los premios Cádiz de Periodismo por la apuesta de nuestro periódico por desplazar a un periodista y un fotógrafo a un barco durante más de una semana para la cobertura. Nosotros tiene que confiar mucho en ti el jefe y que además nosotros pertenecemos al grupo Vocento, que además tu jefe, el director, se lo venda muy bien a los jefes de arriba para que te digan, venga, sí, una semana y nosotros ponemos con los gastos.
Y en el premio Armada, en la mención especial de la Armada, en la categoría de medio de comunicación, el premio que se ha otorgado por primera vez este año y con el que se intentó reconocer a un medio de comunicación social que haya difundido de forma significativa la actividad de la Armada, contribuyendo a transmitir su imagen a la sociedad. Realmente ese era el objetivo. El objetivo de marcar el Juan Sebastián del Cano no era otro, solamente que contarle a la sociedad lo que se hacía en ese buque escuela, que parece que sale de Cádiz y vuelve a Cádiz luego 6 meses después y parece que no ha pasado nada entre medias, ¿no? Y entonces ese era el objetivo. Y también que las familias de la dotación de guardiamarinas supieran un poquito, ¿no?, dónde estaba su gente y qué era lo que hacía y que estaba bien, ¿no? Decía una labor que ha tenido especial significación en el relato que se ha hecho de este medio sobre el crucero de buque escuela de Juan Sebastián del Cano en forma de cuaderno de bitácora. Pero nuestro mayor agradecimiento, nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor premio, sin duda, es el de nuestros lectores, ¿no? La gente que nos siguió, la gente que luego cuando llegamos a Cádiz nosotros alucinamos porque la gente nos paraba para hablarnos del tema. Nos dimos cuenta de que nos había seguido un montón de gente, porque ahora en ese tiempo nosotros estuvimos sin conocimiento del exterior. Y para las madres de los guardiamarinas y los padres de los guardiamarinas yo creo que fue especialmente significativo, porque sus hijos se iban 6 meses, son chavales que tienen 20 años, y entonces poder seguir un poquito lo que hacen sus hijos y dónde estaban, yo creo que para ellos fue muy bonito. Y recibimos una carta de unos padres de unos guardiamarinas, de Fernando Pérez Rebollo y María de Carmen Pérez Las Fuentes, dándonos las gracias. Nos decía: como padres de uno de los guardiamarinas de Infantería de Marina embarcado en 90 cruces de instrucción, queremos agradecerle la labor desarrollada por este diario en pro de la divulgación de dicho evento, y en particular porque ha significado para nosotros poder seguir día a día, tarde a tarde, reportajes, vídeos, fotografías, entrevistas de nuestros seres más queridos, nuestros hijos. Nos decían: queda una larga travesía, muchos meses de navegación, y sentimos que no pudieran ustedes cubrir en su totalidad la maravillosa labor que han venido haciendo hasta ahora. Y ya nos gustaría como padres, a nosotros también nos hubiese gustado mucho hacer todo el crucero de instrucción. Bueno, pues no hay mayor premio que este, ¿no? Después pues seguimos el cuaderno de bitácora, como les comentaba. Seguimos haciendo reportajes, publicamos un reportaje del equipo de sanidad, un reportaje sobre los contramaestres, publicamos un paseo a los lugares que nadie entra en el Cano, la cámara de guardia marina, la cámara de oficiales, la cámara y el fumador de comandante, el sellado de guardia marinas, toda esa información que nos habíamos traído. Y también nos habíamos traído información. Nos llamó mucho la atención que ellos, cuando llegan al puerto, escriben postales a sus seres queridos, y nos llamó mucho la atención hacer un pequeño reportaje sobre eso. Y luego también seguimos hablando del crucero. Llegaron a Brasil, a Uruguay, a Argentina, a Perú, a Chile, a Estados Unidos, y todo eso lo fuimos contando. Pasaron en el Ecuador, hicieron un homenaje que se convirtió en viral al capitán de fragata Javier Montojo y al submarino Ara San Juan. Participaron en Vela Latinoamérica, en una regata con otros buques escuela sudamericanos, y también hicieron un bonito homenaje a los fallecidos en el combate naval de Santiago de Cuba. Cruzaron los canales patagónicos, al final no pudieron cruzar el Cabo de Hornos, pero sí cruzaron el canal de Panamá. Y el día 11 de agosto llegaron a Cádiz, y ahí estábamos nosotros, como lo que decíamos. Y ya volvimos a montar en el Cano, y nos fuimos hasta la Carroca. Para dejarles ya en casa y quedar nosotros que ahora somos tranquilos de que ya dejábamos el barco en casa, como si existiera. Y aprendimos muchas lecciones. Que el Cano nunca duerme. Lo que le decía antes, que para los militares es rutina, para nosotros es noticia. Que te esperas que van a pasar de ti, o que no va a haber tan buena aceptación, y al final, con los ratitos que Antonio y yo nos quedamos, son en los que pasamos, nos sentábamos en unos cajones que tienen en cubierta, y entonces él y yo nos sentábamos muchas veces allí y nos poníamos a hablar con la gente de la tripulación que venía, se sentaba con nosotros, nos dábamos muchos paseitos y hablábamos con la gente, y al final con lo que nos quedamos fue con eso, ¿no? Y que hay que contarlo, que las Fuerzas Armadas Españolas tienen mucho que contar, y que es nuestra obligación contarlo. Cuando nos dieron el premio Cádiz de periodismo,
Les decía en el discurso que hice, cuando me preguntan por qué cuento y por qué me especialicé en defensa, en Fuerzas Armadas, y por qué cada día cuento lo que cuento y intento acercar y abrir y que la gente conozca sus Fuerzas Armadas, pues lo hago por lo que les decía en el discurso. Mientras nosotros estamos aquí, no sé si ustedes igual son conscientes o no, pero casi 3.500 españoles se encuentran lejos de sus hogares, actualmente desplegados en 19 misiones en el exterior. Y ellos son hombres, mujeres, hijos, esposas, novios, hermanas, padres, amigas, que van donde les manden para cumplir su misión. No hacen otra cosa, solamente con la bandera española y donde les manden y cumplir su misión y dejar el pabellón lo más alto posible. En muchos casos dejan su casa durante 4, 5 o 6 meses y pasan medio año sin ver crecer a sus hijos, sin besar a sus seres queridos o sin abrazar a sus padres. Y yo creo, sinceramente, que lo hacen con el convencimiento de que detrás de esa bandera que llevan en el brazo se encuentran todos aquellos a quienes aman, y también nosotros, todos los que estamos aquí. No sé si saben ustedes que actualmente están combatiendo el terrorismo yihadista en Irak o Mali, luchando contra la piratería en el Océano Índico, rescatando seres humanos en el Mediterráneo. En este año 2018, más de 1.500 hombres y mujeres de la provincia de Cádiz participarán en 7 misiones en el exterior. Salen todos de Rota de San Fernando y algunos a veces pierden la vida en ello. En este año pasado falleció el capitán de fragata Javier Montojo en el Espeides, y también falleció el soldado de Infantería de Marina Antonio Carrero cuando cumplía su misión en Mali. Más de 11.000 personas en Cádiz son militares y son personas normales que tienen hijos, sobrinas, esposos, parejas, madres, amigos, hipotecas, ilusiones, sueños, miedos e inquietudes. Y creo que nosotros tenemos que contar, lo primero, porque a ellos, a la sociedad, les sirven y la sociedad les paga, entonces la sociedad tiene que conocerles. En segundo lugar, porque gracias a su trabajo nosotros podemos vivir en libertad. En tercer lugar, porque de este modo la sociedad conoce el mundo, la guerra, las amenazas, todo lo que sucede en él. Y sobre todo, como he dicho antes, porque los militares son personas. Y hay veces que pasan cosas buenas y también malas, y todo eso hay que contarlo. Y voy a poner algunas fotos de mi compañero Antonio, ahora decano. Ahí están. ¿Verdad? Observando la meridiana, haciendo deporte. Esto ya es la llegada a Las Palmas. Contábamos lo que había sido el 90 crucero de instrucción, y el barco no para, el barco no llega a Cádiz y echamos la llave, nos vamos para casa y el 13 de enero vamos a salir otra vez a hacer otro crucero de instrucción. El Cano sigue trabajando todos los días, porque hay que preparar el barco para lo que viene, y es un barco de más de 90 años que además hay que cuidar. De hecho, La Voz, Verónica, sacó también un artículo hace no mucho sobre las obras que estamos haciendo preparándonos para el 91. Y es que el 91 salimos de Cádiz el día 13 de enero y vamos a salir esta vez un poquito más de 6 meses, pasamos unos días, 6 meses y 5 días exactamente, hasta que volvamos a Cádiz. Ese que ven ahí en la presentación es el crucero que vamos a hacer este año. Crucero que nos vamos al Caribe. Suena bien, pero nos vamos a trabajar. Que habrá días también para disfrutar, pero nos vamos a trabajar. ¿Hay hueco?
Bueno, siempre planteado. Vale. Y bueno, el viaje de este año además es un viaje muy ilusionante por muchas cosas. Los puertos a los que vamos son unos puertos muy especiales para Elcano, la mayoría, sobre todo en la primera parte del viaje. San Juan de Puerto Rico es uno de los puertos icónicos de Juan Sebastián Elcano. Y llama también mucho la atención La Habana, Cuba, porque es un puerto pues, que también significa mucho para la Armada Española y para Juan Sebastián Elcano. Luego nos volvemos a Europa y nos vamos a hacer una cosa que no se había hecho nunca, que es, bueno, tocamos en Portugal, pero luego nos vamos a Polonia. Y era lo que comentaba al principio, Polonia no ha estado nunca Elcano hasta ahora. Va a ser la primera vez que vayamos y bueno, pues es otro hito más para este buque escuela que ya tiene un cuaderno de bitácora muy dilatado. Después nos vamos a Kiel, donde participaremos en su Semana Naval, que es también un evento náutico muy reconocido dentro del ámbito marítimo. Y ahí ya viene lo que va a ser un poquito más especial. Ahí me ha chafado una pequeña parte de la presentación Verónica antes, pero bueno. Nos vamos a Guetaria, pueblo natal de Juan Sebastián del Cano, del navegante. ¿Y por qué es tan especial que este año vayamos a Guetaria? Pues es tan especial por lo que comentaba ella, por el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Efectivamente, a principios de año, sus majestades los reyes Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos venían a bordo del Juan Sebastián Elcano. A ver si me da tiempo. Venían a bordo del Juan Sebastián Elcano por una razón muy especial. Y es que, como ella comentaba, se izaba la bandera del... Vamos a ver. Yo creo que aguanta, que me queda poco. Ahí se izaba la bandera del 5º centenario, la bandera del 500 aniversario, que es una bandera que desde ese día, desde el día 2 de febrero del 2018, el buque escuela Juan Sebastián Elcano iza en su driza de la banda de babor. ¿Por qué se hizo a principios del 2018? Si, como contaba ella, fue en el 2019 cuando salió Magallanes. Porque en marzo del 2018 el rey Carlos I firmó las... Perdón, ¿qué dije? 2018. Ah, no, 1518. El rey Carlos I firmó con pues, lo que fueron su compromiso de sufragar la empresa que quería llevar Magallanes para, navegando hacia Occidente, descubrir la ruta de las especias. Porque el mundo estaba dividido en dos, la mitad para España, la mitad para Portugal, y por el otro lado estaban los enemigos. Magallanes salió en 1519 de Sevilla, parando en Sanlúcar, y llegó a encontrar la ruta de las especias, precisamente pasando por lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes, en su recuerdo, bordeando el continente americano por el sur. Justamente por donde hemos navegado este año, o sea, este mismo año, en el 90 crucero. Pero Magallanes murió y de los que quedaban vivos solamente quedaban 2 barcos. Uno de ellos lo capitaneó Juan Sebastián del Cano y decidió que en vez de volver por donde habían llegado, iba a intentar llegar a España acabando de dar la vuelta al globo. Y hizo la primera circunnavegación al mundo. Estamos ya en plena celebración. Y entonces es justo en 2019 cuando se cumple el aniversario de su salida y nosotros vamos a visitar Guetaria, que es donde el marino nació. Esta es la bandera que comentaba que se hizo ese día. Y esta es la foto en familia que nos hicimos con
con sus majestades los reyes. Pues ahí vamos a seguir haciendo pues eso, de embajada flotante y participando en ese aniversario que para nosotros supone un orgullo como españoles, llevar ese hito de ese marino español de Guetaria a todo el mundo por donde vamos. Y sin más te dejo para que pongas. Voy a poner, para terminar, voy a poner un vídeo, pero ustedes pueden estar, vamos, si tienen alguna pregunta, me la hacen mientras tanto. Al final, también publicamos, hizo mi compañero Antonio sobre la Armada necesita tener un buque escuela, sí. Entonces, hasta que no haya otro buque escuela, el canon no se podrá retirar. Vamos a retirar, entonces. Está hecho por eso. Yo sé que seguimos trabajando para futuros cruceros, mientras no nos digan lo contrario. Qué guapo los dos, hijo. La niña guapa.